Dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual ha llamado. Estas son palabras del profeta Joel. Bienvenidos a otro estudio de la palabra de Dios, un estudio que nos hará comprender más y más de lo que Dios quiere con nosotros y qué es lo que quiere de nosotros. En esta preciosa tarde vamos a estudiar un tema importante como todos los temas de las Sagradas Escrituras, temas que nos hacen reflexionar y que nos ayudan a entender y a comprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es comprensible y es fácil. Muchos predicadores, por no decir todos, muchos no hablan del Espíritu Santo. En las iglesias de Cristo casi no se habla del Espíritu Santo, porque muchos tienen una idea diferente de lo que significa o de lo que es el Espíritu Santo. Pero vamos a estudiar ahora acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el cristiano, la prueba de que somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habita en los cristianos fieles. Es decir, que el Espíritu Santo tiene una habitación y es en los cristianos que somos fieles. Observemos lo que dice Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que todos los que obedecemos a Dios, los que creemos en Dios, de Cristo estamos revestidos. Y también dice el siguiente verso, Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Según lo que vemos en los pasajes, está diciendo que nosotros, que los hermanos en Galacia recibieron el Espíritu Santo. Y eso nos indica que nosotros también recibimos el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos también tenemos el Espíritu Santo. Hermano, óigame bien, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Usted debe creerlo. La palabra ¿por qué? Es una palabra griega que es gar, que significa la razón. ¿Cuál es la razón por la que nosotros somos hijos de Dios? ¿Hay alguna razón para que nosotros seamos hijos de Dios? Y ahí la da. ¿Por qué? La razón. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por una razón. Porque somos bautizados en Cristo. Por lo consiguiente, somos revestidos de Cristo. Ahí tenemos que entender lo que Dios nos dice.
Nosotros somos hijos de Dios porque hemos recibido la adopción de hijos. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos recibido la adopción de hijos. Entonces, ¿todos los hombres no son hijos de Dios? No. Son criaturas hechas por Dios. Pero realmente los que hemos recibido la adopción somos los verdaderos hijos de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Dice la palabra de Dios. Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros recibimos la adopción de hijos porque el Señor nos dio la adopción. Yo tengo 2 hijos, pero no fue porque yo hice un arreglo con ellos. Yo no hablé con ellos y les dije, bueno, ustedes van a ser mis hijos. Bueno, ellos son mis hijos porque tuvo que haber un óvulo y un esperma y porque nacieron en mi familia. Por eso son hijos míos, porque nacieron en mi familia. A nosotros el Señor nos dio la adopción de hijos porque nacimos del agua y del espíritu. Porque escuchamos la palabra que es el evangelio de Dios, que es la palabra implantada en mi corazón. Yo la escuché, entró a mi corazón y me bauticé. Entonces así así fue como Dios me adoptó como su hijo. Somos hijos de Dios porque hemos recibido la adopción de Dios. Bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu. En 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, mis hermanos, mis queridos hermanos, las iglesias del primer siglo fueron constituidas por judíos y gentiles, 2 culturas totalmente diferentes. Pero ellos se hicieron uno porque el Señor los adoptó en un solo cuerpo, en la iglesia, en su reino, en su iglesia. Pero dice que fue por un solo espíritu que ellos fueron bautizados. Los judíos no fueron bautizados por un espíritu y los gentiles fueron bautizados por otro. No, por un mismo espíritu. Y a todos, sean colombianos, mexicanos, chilenos, sean puertorriqueños, salvadoreños, si hemos sido bautizados en Cristo y hemos renacido del Espíritu y de agua, tenemos un mismo Espíritu y es uno solo, porque a Él se nos dio a beber de un solo Espíritu. El mismo espíritu que tienen los hermanos en México lo tenemos en Colombia y lo tenemos en Chile, en Ecuador y en cualquier lugar del mundo. Es un mismo espíritu, no son varios espíritus. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y Él nos adoptó. Por eso yo le digo hermana Primitiva, hermana Marina, hermano Hugo, hermano Javier, hermana Raquel, hermana Luzdari, hermana Isabel. Porque somos un solo cuerpo. En un solo espíritu fuimos bautizados. El mismo espíritu que está en ustedes también está en mí.
y está en todo cristiano fiel. Oiga, en todo cristiano fiel. Necesitamos entender eso. En Tito capítulo 3 y verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros somos lavados en agua, pero también somos regenerados y nos renueva el Espíritu Santo. A usted y a mí nos renueva, es el Espíritu Santo. Nos hace personas nuevas, el Espíritu Santo de Dios. Eso es bien importante. Bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu. Escuchemos esta lectura. Juan 3, 5. Jesús hablando con Nicodemo, aquel personaje que un día salió al encuentro con Jesús. Jesús y Juan y Nicodemo estuvieron hablando de noche ahí tranquilamente. Ellos estuvieron hablando tranquilamente. Pero le hace una pregunta Jesús, le dice Jesús a Nicodemo que para entrar en el cielo hay que nacer de nuevo. A lo que respondió en su honestidad Nicodemo, pero ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, no, así no es. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso aquí, hermano, usted y yo necesitamos aprender algo. Nosotros también nacemos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Nacemos del Espíritu Santo. Respondió Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay dos elementos aquí importantes. Primero, el agua y segundo, el Espíritu. Pero primero, el Espíritu es la palabra de Dios, es el espora de Dios que entra en nuestro corazón. Y luego bajamos al agua para nacer de nuevo. Y así es bien importante que lo entendamos. Porque somos hijos de Dios. Dios nos envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Miren bien, hermano, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. No es mentira. No es fábula. Es verdad. El Espíritu Santo está en nuestros corazones. En Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea que nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. Está en nuestros corazones. Bueno, la palabra Abba, Padre, es una palabra dedicada a Jesús. Jesús en este mundo se sentía solo. Bueno, estaba en la carne. Estaba haciendo una labor sobrenatural. Y Jesús se apoyaba en su Padre Celestial. Es como si se le sentara en el regazo. Imagínese usted a Jesús recostado en el regazo del Padre. Y le decía, Abba, Padre. Padre mío. Como cuando el niño se sienta en los brazos de su padre o de su madre y su madre lo consuela, porque el hijo sabe que está tranquilo en los brazos de su padre o de su madre. Jesús estaba tranquilo, apoyado
en el regazo de Jesús. Por eso le dice, el cual clama, Abba, Padre. Pero Dios envió a nosotros, a usted y a mí, el Espíritu Santo. Y por eso estamos tranquilos. Por eso estamos felices. El Espíritu Santo es dado a todos los que obedecen el Evangelio. Es dado. Dice la palabra de Dios ahí. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. O sea que nosotros sí tenemos el Espíritu Santo, hermanos, sí lo tenemos. Sí tenemos el Espíritu Santo, porque Dios nos lo dio a nosotros los que obedecimos el Evangelio. De pronto no hacemos milagros, de pronto no cogemos serpientes en nuestras manos, pero está en nuestro corazón, está en nuestra vida. El amor de Dios es derramado en nosotros por el Espíritu Santo, mis hermanos. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién puede desmentir estos versos? ¿Quién puede decir que el Espíritu Santo no está en nosotros? Si ahí lo dice la palabra. Nos fue dado el Espíritu Santo el día que obedecimos. Sigamos viendo. Y si tenemos al Espíritu Santo, pertenecemos a Dios. Si lo tenemos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este es algo tremendo. Si usted dice, mas vosotros no vivís según la carne, nosotros no vivimos según los placeres mundanales, sino según el Espíritu. Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu Santo no está en usted, hermano, el Espíritu de Cristo tampoco. Cristo tampoco. Si nosotros no, si el Espíritu Santo no está en nosotros, Cristo tampoco. Hay que tener una gran reflexión en esto. Porque el Señor quiere y nos dio el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Es porque Dios nos envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Romanos 8:14. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted, mi hermano y mi hermana, es guiada por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Somos verdaderamente hijos de Dios. Dice el texto sagrado. Aquí, el Espíritu, hermanos, le da testimonio a nuestro espíritu. En Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el Espíritu de Dios, hermanos, le da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo le da testimonio? Cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo. Cuando hacemos todo lo que es de Dios. Cuando hacemos todo lo que implica seguir al Señor. En otra clase miraremos cómo nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Sabemos que pertenecemos a Cristo. Sabemos que pertenecemos a Cristo por el Espíritu Santo. En 1 de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, mis hermanos, que si nosotros andamos en los mandamientos de Dios, pertenecemos a Cristo. Porque los mandamientos de Dios son dados por el Espíritu Santo. Y si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque su Espíritu mora en nuestros corazones. Y nosotros somos hechos partícipes del Espíritu Santo. Dice Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No, mis hermanos, Jesús no va a volver a venir a crucificarse por los hombres. No. Si usted se aparta de Dios, el Espíritu Santo también se aparta de usted. Si usted se aparta de Dios, el Hijo también se aparta de usted. Y es imposible que unas personas que un día creyeron, después recaigan. Porque dice que fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Recuerde, mi hermano, que el Espíritu Santo es una persona de la deidad y por lo tanto habita en nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Somos hechos partícipes del Espíritu Santo. Allá leímos este. Vamos a leer la próxima diapositiva para entender algo más. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras flaquezas e intercede por nosotros. Miremos lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre Santo, lo que Primitiva quiere decirte es esto. El Espíritu Santo le dice al Padre: Padre amado, mire, la debilidad de nuestro hermano Hugo es esta. Y él pide esto. Mire, Padre eterno, Javier tiene esta debilidad y lo que quiere decir es esto. O Raquel, o Luz Dari, o Pablo, o Marina, o Luisa, o Isabel. Tienen esta debilidad y ellos lo que quieren decirle es esto. Por eso dice, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, tenemos otro intercesor, aparte de Jesucristo, delante de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Y usted lo debe creer, porque si no lo cree, estás en graves problemas. Pero el texto lo dice. El Espíritu Santo de Dios lo dice. Nos ayuda en nuestras flaquezas
e intercede por nosotros. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mire lo que dice, que nuestro cuerpo, el de Primitiva, el de Marina, el de Hugo, el de Javier, el de Raquel, el de Luz Dari, el de Isabel, el de Luisa, el de Ana, el mío, el de mi esposa Yuri, mi hijo Calé, es el Espíritu que mora en cada uno de nosotros y nosotros formamos el templo del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros, el cual tenéis en vosotros. Mire lo que dice aquí, lo tenemos, hermanos, lo tenemos, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es lo que dice el texto, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que vivir una vida diferente, una vida apartada del pecado, de la mentira, del egoísmo. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu es manifestado en nuestro fruto. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu en nosotros? Miremos estos versos. En Gálatas 5:23, y con esto terminamos. Pero reflexione usted, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi pregunta es, hermana Primitiva, ¿usted tiene esto? Hermana Marina, ¿usted tiene todo esto? Hermano Hugo, ¿usted tiene esto? Hermano Javier, ¿usted tiene esto? Hermana Raquel, ¿usted tiene esto? Hermana Luz Dari, ¿usted tiene esto? Pablo, ¿usted tiene esto? Luisa, Ana, ¿tienen esto? Isabel, ¿tenemos esto? Porque es el fruto del Espíritu. O sea que si nosotros tenemos al Espíritu Santo, esto debe estar en nosotros. ¿Qué tanto amor usted tiene? ¿Qué tanto gozo? ¿Qué tanta paz? ¿Tiene paciencia? ¿Usted es una persona benigna? ¿Usted tiene bondad, hermano? Es más, ¿usted tiene fe? ¿Usted usa la mansedumbre? ¿Tiene la templanza? Porque ese es el fruto del Espíritu. Esto nos manifiesta. Esto nos manifiesta si realmente nosotros tenemos el Espíritu. Pero déjeme decirle que si usted no tiene estas cosas, muy difícil que el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Cristo esté con ustedes. Gracias por su atención. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.